Ahora voy a explicar el proceso penal que está regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se divide por 4 etapas: la investigación, la intermedia, la de preparación a juicio y el juicio oral y la ejecución de la sentencia. Cada uno tiene un objetivo específico para garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos de las partes. Por primero tenemos la investigación, que es la etapa que inicia en la presentación de una denuncia o una querella. En esta fase, el Ministerio Público reúne los datos de prueba para esclarecer los hechos y determinar si existe un delito y quién pudo haberlo cometido. Si no se encuentran elementos suficientes, se puede obtener de investigar, puede archivar el asunto o no proceder. Y si no existen, pues sigue el procedimiento igual. En la etapa de audiencia inicial se realiza el control de detención cuando existe una persona detenida para verificar que la detención haya sido legal. Después el Ministerio Público formula la imputación, informando al imputado los hechos que se le atribuyen. Posteriormente el juez ve ver si existen datos suficientes para vinculación al proceso, determina las medidas cautelares como la prisión preventiva y fija el plazo para la investigación. Durante la investigación complementaria, para el Ministerio Público como la defensa, continúan reuniendo las pruebas para fortalecer los argumentos. Esta etapa concluye cuando el MP declara cerrada la investigación y presenta la acusación. En la segunda etapa es la intermedia, es la preparación a juicio. Su finalidad es preparar el juicio oral para que se presente la acusación formal, se depuran los hechos y el juez analiza cuáles pruebas serán omitidas o cuáles van a ser desechadas. Al finalizar se dicta el auto de apertura a juicio para el tribunal de enjuiciamiento. Por otro lado tenemos la etapa de juicio oral, considerada la etapa principal del proceso penal. Inicia con los alegatos de apertura de las partes, continúa con el desahogo de las pruebas como testigos, peritajes y los documentos. Concluye con los alegatos de clausura y así emite una sentencia que puede ser consulatoria o absolutoria. Y aquí también puede entrar la reparación del daño. Por otro lado tenemos la resolución de la sentencia. Aquí es donde el tribunal entra. Si alguna de las partes no está conforme con la sentencia, pueden acudir al recurso de apelación para que un tribunal de segunda instancia confirme, modifique o revoque la resolución ya dictada. Como ya hemos visto en los esquemas que hicimos, principalmente el proceso penal gira en torno a las 3 audiencias: la inicial, que es donde se conforma el proceso; la audiencia intermedia, que es donde se preparan las pruebas; y la audiencia de juicio oral, donde se debaten los hechos y se dicta la sentencia. Además, existen audiencias especiales como la de procedimiento abreviado y la ejecución de sentencia, dependiendo de las circunstancias del caso. Voy a explicar los actos procesales. Antes que nada, es importante distinguir entre un hecho procesal y un acto procesal. Un hecho procesal es un acontecimiento que sucede, que produce efectos dentro del proceso, ocurre de manera independiente de la voluntad de las personas, es decir, sucede por sí mismo y aún así genera consecuencias jurídicas. En cambio, el acto procesal depende de la voluntad humana,
son las actuaciones que realizan las partes, el juez o los demás participantes para crear, modificar o extinguir los derechos procesales. Para que un acto procesal sea válido debe cumplir 3 condiciones. Es la forma, el tiempo y el lugar. La forma se refiere a la manera en que se deben realizar los actos procesales. Por ejemplo, si las actuaciones deben de expresarse en español, si un documento está en otro idioma, debe acompañarse de un traductor. Además de quienes no hablen español, tienen derecho a un intérprete. También existen actos que pueden ser orales, escritos, públicos o secretos, dependiendo de lo que establezca la ley. El tiempo indica cuándo se deben de realizar los actos procesales. Las leyes establecen cuándo se deben de realizar cada actuación y la forma en la que estos se comportan. Existen los diferentes tipos de casos, los legales, los que ya están previstos en la ley, los judiciales, que fijan los jueces, y los convencionales que acuerdan las partes. También pueden ser comunes o particulares, prorrogables o improrrogables, perentorios o no perentorios, según sus características. En materia penal existe una excepción, ya que las actuaciones pueden practicarse a cualquier hora e incluso en días inhábiles. En cambio, en el civil no. El lugar es la sede del órgano jurisdiccional. Sin embargo, cuando un actor debe realizarse fuera del juzgado, puede encargarse de los funcionarios, al actuario o al notificador, y se debe de practicar dentro de la competencia territorial del juez si se realiza un exhorto para solicitar la solicitud ante un órgano jurisdiccional. Aquí surge la precunción, caducidad y precunción. La precunción significa que se concluyó una etapa del proceso, ya no es posible regresar a ella. La caducidad consiste en la extinción de la instancia porque ambas partes abandonaron el proceso, mientras que la prescripción extingue la acción para aclamar el derecho, aunque el derecho en sí continúa existiendo. Por otro lado, están los actos procesales, que se clasifican en 3 grupos. Tenemos los actos de las partes, que son los realizados por quienes participan en el juicio. Entre ellos están los actos de petición, como la demanda, la contestación, los actos de prueba, que buscan demostrar los hechos, los actos de alegación, donde las partes se presentan sus argumentos finales, los actos de impugnación, mediante los cuales, que son las resoluciones judiciales, o los actos de disposición, cuando denuncian o disponen de sus derechos. Por ejemplo, la transición o el desistimiento. Los actos del órgano jurisdiccional son aquellos realizados por el juez, incluyen las resoluciones judiciales, las audiencias, los actos de ejecución, mediante los cuales se completan las resoluciones, y las comunicaciones procesales. Para hacer cumplir sus peticiones, el juez puede imponer multas, solicitud de la fuerza pública, ordenar catores o incluso arrestos. Los actos de los terceros, que son los que pueden ser actos de prueba, como las declaraciones de testigos y los dictámenes periciales, o actos de cooperación, cuando otras autoridades colaboran para cumplir una resolución judicial. En conclusión, los actos procesales son todas las actuaciones que permiten el desarrollo del proceso y deben cumplir ciertos requisitos para que tengan validez jurídica. Ahora bien, voy a explicar
lo que son las resoluciones judiciales, que son los actos mediante los cuales el órgano jurisdiccional debe decidir sobre las peticiones de las partes y sobre el desarrollo del proceso. Las resoluciones más importantes es la sentencia. La sentencia es la resolución mediante la cual el juez decide el litigio. Puede ser interlocutoria y en definitiva. Y la sentencia interlocutoria resuelve cuestiones, asesorías o incidentes que suceden durante el proceso, pero esto no decide el fondo del asunto. En cambio, la sentencia definitiva sí resuelve el conflicto principal y resuelve el fin de la controversia. Está el preámbulo, donde aparecen los datos del juzgado, las partes y el expediente. Después vienen los resultados, que narran los antecedentes del caso, y luego están los considerandos, donde el juez analiza las pruebas y fundamenta jurídicamente su decisión. Y finalmente, los puntos resolutivos, donde se establecen las decisiones finales del juez. Por otro lado están los autos y las audiencias. Además de las sentencias, existen los que son las resoluciones por las que el juez resuelve cuestiones que van surgiendo durante el procedimiento. Y las sentencias son los actos públicos en los que participa el juez, los abogados y terceros. Las comunicaciones procesales son los actos por los cuales el órgano jurisdiccional informa, cita o requiere a las partes para realizar su derecho de defensa. Entre ellas encontramos el oficio, que se dirige a otras autoridades, el exhorto, que solicita la colaboración de otro juez, la carta relatoria internacional, que se utiliza cuando interviene un órgano jurisdiccional extranjero. La situación que llama a una persona a que se comparezca, que es el requerimiento, que es el que realiza un acto, que es el aparecimiento del emplazamiento, que forma el demandado sobre la existencia de una demanda. Y es el que le concede el plazo para contestarla. Y por último está la notificación, que comunica oficialmente oficialmente una resolución jurídica. Una resolución judicial. Las notificaciones pueden realizarse de distintas maneras. Está la que es personal, cuando el actuario entrega personalmente al interesado mediante la cédula, que contiene los datos de la resolución. De esta está por lista o estrados, cuando se publica en un lugar visible o estrados, o en el apartado del Poder Judicial, o cuando se desconoce el domicilio de la persona. También está por correo certificado o por medios electrónicos, que actualmente es el que permite agilizar las comunicaciones judiciales. Para concluir, las resoluciones judiciales son fundamentales porque permiten al juez reducir el conflicto y que todas las partes conozcan las decisiones que toman. Ahora bien, está la ineficacia de los actos procesales. Cuando hablamos de la ineficacia, se refiere a aquellos actos que producen los efectos que la ley establece. Esto ocurre porque fueron realizados por una persona que no tiene jurisdicción, competencia o capacidad, o porque no se cumplieron los requisitos de forma, tiempo o lugar. La ineficacia del acto procesal consiste precisamente en que un acto procesal no produzca o no deba producir los efectos jurídicos previstos por la ley, dependiendo de la gravedad del defecto que presenta el acto. La ley distingue 3 grados: la inexistencia y la nulidad absoluta o la nulidad relativa.
la inexistencia, que se presenta cuando el actor le falta algún elemento, que es esencial para que se considere un acto procesal. Por ejemplo, si una persona que no es juez dicta una sentencia, este acto simplemente no existe jurídicamente, por lo que ni siquiera se puede analizar si es válido o no. Un acto en existencia puede ser inválido o conválido porque nunca existe legalmente. El segundo grado es la nulidad absoluta. En este caso, el actor sí existe jurídicamente, pero tiene un defecto tan grave que impide que produzca efectos válidos. A diferencia de la inexistencia, aquí es necesario que el acto sea declarado inválido por una autoridad correspondiente. Además, la nulidad absoluta no puede ser convalidada, es decir, ese defecto no puede corregirse. Finalmente está la nulidad relativa. Este es el grado de ineficacia. Aquí el actor sí existe y aunque presente un defecto, este puede corregirse o convalidarse si la ley lo permite. Por eso se considera que la nulidad relativa admite tanto su invalidación como la invalidación. Para concluir, la ineficacia de los actos procesales busca garantizar que todas las actuaciones dentro del proceso cumplan con los requisitos legales, dependiendo de la gravedad del defecto. El acto puede ser inexistente, tener nulidad absoluta o relativa, y cada uno produce consecuencias jurídicas distintas. Ahora voy a explicar lo que es los medios de impugnación. Los medios de impugnación son los mecanismos que permite la ley para reclamar la nulidad o la revisión de un acto procesal, cuando alguna de las partes considera que existe un error o una afectación a sus derechos. Entre los principales medios de impugnación encontramos los incidentes y el recurso de apelación. Primero tenemos los incidentes, que son los procedimientos que se desarrollan dentro del mismo proceso para resolver una cuestión, asesoría o a litigio. Generalmente inicia cuando una de las partes presenta una demanda incidental, porque considera que existe un incidente y así la contraparte resuelve una contestación y el juez emite una resolución. Otro medio de impugnación es el recurso de apelación. Este permite que una de las partes solicite a un tribunal de segunda instancia que revise una sentencia o una resolución dictada por un juez de primera instancia. El Tribunal Superior puede confirmar, modificar, revocar o incluso anular la resolución cuando considere que existieron errores en la aplicación del derecho o de la valoración de las pruebas. También existe el recurso de oposición, que se utiliza en el ámbito administrativo. Se presenta ante la autoridad que emitió el acto para solicitar que lo revisen o la modifiquen. Por otro lado, está el recurso de alzado, que es el que se interpone ante el superior jerárquico de la autoridad, que dicta la resolución con el objetivo de agotar la vía administrativa. En materia judicial también existe un recurso de reposición para impugnar actos o decretos, aunque con plazos más cortos. Los medios de impugnación garantizan que las resoluciones puedan revisarse cuando una de las partes considere que existe un error o una violación de sus derechos. Ahora bien, voy a explicar lo que es la prueba, que tiene como finalidad que el juzgador obtenga certeza sobre los hechos que son materia de conflicto. En otras palabras, sirve para verificar o confirmar las afirmaciones realizadas por las ambas partes durante el proceso. En un sentido amplio, la prueba comprende todos los actos que se realizan
en las partes, los terceros o el propio juez, para llegar a una sentencia. También se le dan las pruebas a los distintos medios utilizados para demostrar los hechos, como la prueba testimonial, documental o la confesional. Es importante distinguir la prueba científica y la prueba procesal. En la científica se busca comprobar hipótesis con el método científico y generar nuevos conceptos a teorías. En cambio, la procesal se refiere a hechos o actos que pasaron. Su finalidad no es crear teorías, sino solamente juntar los elementos para dar el veredicto específico. También está el objeto de investigación, que son los hechos que pasaron, que deben analizarse durante todo el proceso. En materia penal, por ejemplo, estos hechos son los que pueden que el Ministerio Público ayude al imputado y que el juez analiza. Los principales medios de prueba son la confesión, que consiste en el reconocimiento que hace una de las partes sobre los hechos propios, los documentos, que sirven para presentar o demostrar un hecho, los dictámenes periciales, que son los que se elaboran por especialistas, por la técnica o por el arte, o los testimonios, que son las declaraciones de los terceros que estuvieron en el acto o en los hechos. Aquí el juez determina y examina lugares, personas, objetos o personas relacionadas con el proceso. En cuanto al método probatorio, el juez debe de seguir el procedimiento establecido por la ley para las pruebas. Además, debe respetar el principio de contradicción, permitiendo que ambas partes participen en el desahogo de las pruebas y ejerzan su derecho de defensa. También debe emitir su resolución dentro de los plazos que marca la ley. También existe la imparcialidad, que es un principio fundamental. El juez debe mantenerse neutral durante todo el proceso y no favorecer a ninguna de las dos partes. Asimismo, debe de respetar el derecho de las partes para ofrecer y desahogar las pruebas y cumplir con sobre la carga de las pruebas. También está el juicio sobre los hechos, que tiene como objetivo admitir que el juez resuelve el conflicto. Sino se busca formar una convicción basada en las pruebas que fueron presentadas y desahogadas durante todo el proceso. Para concluir, podemos ver que la prueba es uno de los elementos más importantes durante el proceso, ya que permite al juez conocer los hechos, valorar las pruebas y omitir una resolución debidamente fundamentada. Esto con los fines de no beneficiar a ninguna de las dos partes, ni al actor ni al demandado. Tiene que ser neutral en cuestión a su sentencia. Ahora voy a hablar sobre el derecho probatorio, que es el que estudia todo lo relacionado con las pruebas dentro de un proceso judicial. Su finalidad es que el juez cuente con los elementos necesarios para conocer los hechos y pueda emitir una resolución justa. Primero tenemos el objeto de la prueba, que responde a la pregunta: ¿qué se prueba? En el proceso no penales, lo que se prueba son los hechos que las partes afirman y discuten durante el juicio, y en cambio, en el proceso penal, se aprueban los hechos que el Ministerio Público atribuye al imputado y que el juez califica jurídicamente en el auto de vinculación a proceso. Solo de manera excepcional se puede probar el derecho extranjero. Por ejemplo, si una persona afirma que prestó dinero y la otra lo niega, este préstamo será el hecho que se tiene que probar, esto en materia civil. Ahora bien, pasamos a la carga de la prueba, que responde a la pregunta: ¿quién debe probar? La carga de la prueba consiste en la obligación que tiene cada parte de demostrar los hechos que lo benefician. En materia civil existen dos reglas principales. La principal establece que las partes actoras
deben probar los hechos en los que se le hacen sus pretensiones, en los que la demandada debe probar los hechos que respaldan su inocencia. Y en penal, quien aprueba un hecho tiene la obligación de probarlo. Si una persona demanda el pago de una deuda, deberá presentar pruebas que el préstamo realmente existe. Si el demandado afirma que ya pagó, será él quien tenga que demostrar que ya pagó. Por otro lado, el procedimiento probatorio, que responde a la pregunta ¿cómo se prueba? Este procedimiento se desarrolla en varias etapas. Primero, las partes ofrecen la prueba que se considera necesaria. Después, el juez decide en cuál admite y cuál es desecho, tomando en cuenta si son inútiles para demostrar el hecho. Posteriormente, se preparan las pruebas emitidas y se desahogan durante toda la audiencia correspondiente. Finalmente, el juez las valora al momento de dictar la sentencia. Por otro lado, están los medios de prueba, que responden a la pregunta ¿cómo que se prueba? Son los instrumentos o medios que permiten demostrar los hechos dentro del proceso. Entre ellos se encuentran los documentos, los testimonios, los dictámenes, los periciales, la confesión. Todos estos ayudan al juez a formarse una convicción sobre lo ocurrido. Y tenemos también el derecho de la prueba, que consiste en que todas las partes tienen derecho a ofrecer pruebas que sean pertinentes e idóneas. También tienen derecho a que estas pruebas sean desahogadas durante todo el proceso y valoradas conforme a la ley. Este derecho se encuentra reconocido en el artículo 20, apartado B, fracción I-B de la Constitución. Por último, encontramos la teoría de la prueba ilícita, que es la que analiza la consistencia de las pruebas ya obtenidas mediante una disposición legal. Cuando una prueba se puede mostrar en el derecho, si fue obtenida de manera ilegal, no se puede demostrar durante un proceso. Por ejemplo, si una autoridad obtiene una prueba siendo obtenida por no medios legales, esa prueba no va a tener valor dentro de la audiencia. Es decir, que si alguien se mete a una casa y no tiene una prueba de cateo, y en esa casa sacan pruebas, pues realmente aunque la pongan en la audiencia, esa prueba no va a tener validez porque no se presentó la prueba de cateo. Para concluir, el derecho probatorio es el que determina qué hechos deben probarse, quién tiene la obligación de hacerlo, cuáles son los medios para probar estos hechos y cómo se debe de valorar la prueba para que el juez deba de dictaminar una resolución conforme al hecho. Ahora bien, voy a explicar lo que es la impugnación, que se refiere al acto mediante el juez, mediante las partes, o cualquier que esté legitimado que solucione bueno, es mediante un órgano jurisdiccional. Solo se pueden impugnar los actos del juez o del tribunal y no los actos realizados por las partes. En impugnación se dicta una resolución o un acto procesal será realizado cuando alguna de las partes considera que no fue emitido conforme al derecho. Su finalidad es que este acto pueda confirmarse, modificarse, revocarse o incluso anularse, dependiente de lo que resuelva la autoridad competente. Por ejemplo, si un juez dicta una resolución y alguna de las partes considera que aplicó incorrectamente la ley, puede impugnar esa resolución para que sea revisada. Dentro de esto mismo encontramos los actos que normalmente se dirigen sobre las resoluciones judiciales y las comunicaciones procesales, como la notificación, los aplazamientos, las situaciones o los requerimientos. Sin embargo, también pueden impugnarse algunas omisiones del órgano jurisdiccional. Un ejemplo puede ser la excitativa de justicia,
que se utiliza cuando un juez o un magistrado no dicta correctamente una resolución dentro del plazo establecido que se establece en la ley. La expectativa de justicia no busca modificar la resolución, sino pedir que la autoridad cumpla su obligación de resolverla correctamente y así garantizar una justicia justa. Por ejemplo, si un magistrado ya venció el plazo para garantizar una sentencia, la parte puede promover que se revise esa sentencia. Por otro lado, están los medios de interposición, que es el procedimiento, se desarrolla en varias etapas. Tenemos la interposición, la primera etapa. Aquí la persona presenta el medio de impugnación, que verifica cuál es el acto o la cosa que desea que impugnar. Se presenta el mismo al mismo juez, acúa. Después viene la motivación. En este caso, el impugnado explica las cosas por las que considera que no se ajusta para su derecho, que se les llama agravios, que se les lleva a decir el juicio de amparo o medios de impugnación en materia fiscal. Posteriormente está la noción y los defectos, que el juez analiza si los medios de impugnación cumplen los requisitos legales. Si los cumple, lo admite; si no, los desecha. Además, determina los efectos por los cuales son admitidos. Puede ser un efecto devolutivo, que es decir, que el proceso continúa, o en efecto suspensivo, que él detiene el procedimiento hasta que exista una decisión. La siguiente etapa está en la cual la contraparte tiene la oportunidad de responder a los agravios para quien impugnó. En algunos casos se puede presentar pruebas o formularios antes de que el órgano jurisdiccional emita su resolución. Finalmente, el procedimiento que concluye con la resolución. Aquí se decide si los agravios son fundados o no. Como resultado, se puede modificar, anular o anular el acto impugnado o ordenar que se anule. Por otro lado, también está las especies de medios de impugnación, que existen tres. Primero está los incidentes, los recursos y los procesos impugnativos. Por incidente se entiende que son los que se tramitan dentro del mismo juicio para resolver cuestiones asesorías al litigio principal, que son principalmente emitidos por el mismo juez. Tienen carácter horizontal. Si una parte considera que una actuación fue realizada de forma incorrecta, se puede verificar con esto para que un juez verifique eso. También están los recursos, que son los medios mediante los cuales se busca corregir errores contenidos en una resolución judicial que conviene el caso. Puede resolverse el mismo juez que emitió la resolución o el Tribunal Superior. Se encuentra en esto la apelación, por ejemplo, el juez de primera instancia y te dice algo y el juez de segunda instancia lo revisa. En caso se puede presentar una nueva demanda para presentar un juicio de nulidad en materia civil y el reconocimiento de inocencia en materia penal. Para concluir con la impugnación, es un mecanismo que genera el derecho para las partes a que las resoluciones sean revisadas cuando consideren que existe algún error o una violación a la ley. Gracias a estos medios se busca garantizar decisiones más justas y conforme al derecho. Finalmente, tenemos lo que corresponde a las regiones de Zaragoza.
El estado de Coahuila y Zaragoza se encuentra dividido en distintas regiones, lo que facilita su organización judicial y administrativa. Cada uno se constituye de diferentes municipios y, por ejemplo, en la región norte se encuentra Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza y Bellunia, y su cabecera es Piedras Negras. La segunda es la región carbonífera, que se conforma por el municipio de Juárez, Sabinas y Nueva Rosita, y su cabecera principal es San Juan de Sabinas. Después encontramos la región centro, que está integrado por Abasolo, Candela, Castaños, Escobedo, Nadadores, San Buenaventura, Cuatro Ciénegas, Ocampo y Sierra Mojada. Y La Madrid, y su cabecera principal es Monclova. También está la región desierta, que lo compone por Francisco y Madero, Matamoros, San Pedro y Viesca, y su cabecera es Torreón. Por último están la región sureste, integrada por Arteaga, General Cepeda, Parras de la Fuente, Ramos Arizpe, y la cabecera regional es Saltillo. En conclusión, en Coahuila está dividido en 5 regiones carboníferas, céntrica, cada una de estas de distintos municipios, por una cabecera que verifica la administración del Estado. Y esto sería todo. Muchas gracias.